En contra de lo que estaba previsto, esta noche no vamos a hablar del Palmar de Troya, que era el tema anunciado para esta noche. Por necesidades de actualidad, hemos desplazado una semana más ese programa para ocuparnos de los ovnis. Los ovnis están teniendo una tremenda importancia estos días a través de la prensa de todo el país y también en otras partes del mundo, como ustedes verán después. Nos hemos reunido aquí un grupo de... No hay expertos en ovnis, realmente de estudiosos, de interesados por este tema. Hablar de investigación dentro del fenómeno ovni lleva implícitas muchas cosas y la realidad es que el fenómeno es difícil de investigar. Pero todos estamos interesados, vinculados de alguna manera con el tema. Algunos muy directamente, desde hace muchos años. No voy a enumerar las cualidades o los títulos de cada uno de los que nos acompañan esta noche, simplemente su nombre, creo que todos ustedes los conocen. José Luis Jordán Peña, Luis Jiménez Maruenda, Enrique de Vicente y Julio Marbizón. Proceden de distintas partes de este país porque en todo el país están sucediendo cosas. No solamente fue ese célebre OVNI de Madrid entre la noche del 27 al 28 de noviembre, sino que en esos días anteriores y siguientes los ha habido en Granada, en Jaén, en Sabadell, en Sevilla, en Albacete, en Zaragoza, en Logroño, en Tarragona, en Asturias, en Salou, en Bilbao y un largo etcétera de más provincias y demás ciudades. Pero también ha habido oleadas en estas fechas, o alrededor de estas fechas, en Puerto Rico. Ha habido dos raptos de los que también se ha ocupado la prensa, uno en las inmediaciones de París, otro también en Italia. Ha habido también frecuentes ovnis en Inglaterra. Parece que están aumentando el caso de abducciones de personas que son introducidas dentro de una nave, como si los ovnis hubieran cambiado de alguna forma de actitud, o tal vez no, o tal vez todo esto sea consecuencia de que los medios de difusión se ocupan más del tema y no sea nada anormal lo que esté sucediendo. Lo que nos vamos a plantear aquí esta noche, la pregunta que yo voy a dejar en el aire es la de si está realmente pasando algo nuevo. Vamos a empezar, si os parece, por el OVNI de Madrid, que fue el que más difusión alcanzó, porque Enrique de Vicente está con nosotros. De alguna manera se te atribuye a ti ser uno de los primeros testigos, de los primeros que dieron la alarma en torno a ese OVNI. ¿Cómo fue lo que sucedió? Bueno, sencillamente lo que sucedió es que estaba oyendo el programa Medianoche por la radio y al comenzar el programa, en el cual hablaba Juan García Tienza de un tema, los templarios, que no tenía nada que ver, se comentaron varios casos que había habido últimamente, como el comienzo del secuestro de París, que duró una semana, como por ejemplo también la oleada de Puerto Rico, y fundamentalmente se dio la noticia de que varios oyentes del programa habían llamado diciendo que estaban observando un ovni, digamos en la vertical dirección norte de Madrid, desde Cuatro Caminos y otras zonas inmediatas al norte de Madrid. Bueno, entonces lo que se me ocurrió, lógicamente, era que, puesto que vivo en un sitio bastante elevado, en un piso 16, se me ocurrió salir a la azotea. No pude porque no tenía la llave, miré, vi un foco luminoso y cuando bajé a mi casa llamé por teléfono para pedir que por favor comentaran por el programa, que la gente diera mayor precisión acerca de en qué dirección estaba, puesto que yo lo estaba viendo hacia el oeste. Posteriormente se comprobó que había mucha gente que veía un foco luminoso hacia el norte y otros muchos hacia el oeste. Lo cierto es que cuando volví a ascender ya con la llave de la azotea, con cámara fotográfica, etcétera, no volví a ver nada y bueno, fue algo muy simple. Si hubiera sido aquello simplemente, bueno, quizá yo le hubiera dado una explicación muy simple o ninguna. En otras ocasiones he visto focos luminosos y creo que eso lo ve muchísima gente. Lo importante aquí no fue solamente, bajo mi punto de vista, la enorme cantidad de testigos que lo convierten en un caso importantísimo, sino sobre todo otra serie de detalles adicionales. Vamos a enumerar algunos, no todos, sobre todo porque hay muchos de ellos que si hemos tenido alguna referencia aislada, pues no podemos revelarla, fundamentalmente porque se está realizando una encuesta, una investigación bastante a fondo por parte del Ministerio de Defensa y es información confidencial, materia reservada, pero digamos sobre todo que de 1 a 1:30 de la noche, o sea, a esa hora en la que comenzaba a darse la noticia, parece que hubo una interrupción en las comunicaciones de onda corta de baja frecuencia. A raíz de esto y de la noticia que ya circulaba por todo Madrid, provocó que digamos un representante de la seguridad del Estado se personara en la emisora y permaneciera ahí en la emisora telefoneando a distintos
distintos centros de estrategia. Sí, perdóname, Enrique, sí. No vamos a hacer una descripción exhaustiva de lo que sucedió esa noche, se han ocupado los medios de difusión. El iniciar el tema con el Omni de Madrid es porque tiene esas circunstancias especiales, al haber un programa en directo, un programa de radio de una tremenda difusión, el de Antonio José Ales, empezó a difundirse la noticia y gracias a eso fueron miles y miles de testigos los que pudieron presenciar ese fenómeno. Pero lo que interesa destacar es que no ha sido solamente en Madrid, aunque aquí tenga unas circunstancias especiales, sino que ha sido en toda España y en gran parte del mundo también. Antes de dejar el Omni de Madrid, me gustaría que José Luis Jordán Peña nos explicara eso de la inversión de las capas y realmente qué hay en torno a ese tema. Bueno, la verdad es que la mañana del 28 de noviembre yo contaba con dos datos importantes. Uno procedente del Instituto Nacional de Meteorología, brindado precisamente por su director, en torno a que en ese momento se había provocado un cambio una inversión térmica en altas capas de la atmósfera, aproximadamente a nivel de 1.500, 1.000, 2.000 metros. Por otra parte, teníamos también otro dato confluyente, suministrado concretamente por don Miguel Rejas, del Instituto de Meteorología, en este caso una filtración. Digo una filtración porque se había ya declarado como materia reservada el asunto, pero nos consta que en Paracuellos de Jarama me refiero concretamente a la base de radar de Paracuellos de Jarama, no se había recibido ningún eco en pantalla. Entonces, con esos datos primarios, rápidamente esbozamos una situación que desde luego declaramos en este momento que no es válida. Es decir, la hipótesis primitiva que yo expuse, yo puedo patentizar en este momento que no tiene validez ninguna. Vamos a aclarar un poco. Con respecto a la inversión térmica, hipótesis que planteamos esa mañana en el programa Gente, la situación es la siguiente. Efectivamente, cuando existe una inversión térmica, un rayo de luz va refractándose en los diversos estratos de temperatura distinta, de gradiente distinto, hasta que el rayo de luz llega a una capa límite en el que se refleja. Me refiero a rayos de luz y, por supuesto, a microondas. Es decir, que un haz de radar también sufre el mismo efecto de refracción y reflexión. Sin embargo, a estas alturas, esa hipótesis es condenable. Es decir, no es válida por muchas razones. Primero, porque ha seguido habiendo. José Luis, perdóname que un poco mi misión esta noche, a la amplitud del tema va a seguir cortando un poco y metiendo prisa. Lo que sí queda claro es que no es inversión térmica. En este momento, según la información, la hipótesis de inversión térmica la hemos rechazado, por supuesto. No, yo no soy quien para rechazarla, es decir, pero después. El OVNI que se vio en Madrid no se puede achacarse no a se puede achacar esa inversión térmica. Creemos, estamos seguros que no se puede atribuir a la presencia no existente a esas horas de Júpiter y de Venus. Por supuesto, la tesis de que pudiera trasladarse un globo sonda es ridículo, porque ni un globo sonda, aparte de que estaban controlados perfectamente esos globos sonda, ni un globo sonda tiene luz propia, ni a la altura en que se encontraba el objeto había reflexión de luz solar sobre un objeto de esas características. Resumiendo, José Luis, perdóname otra vez. Se ajusta entonces a las características de un objeto volador no identificado. De un objeto volante no identificado. Bien, se ha hablado de esas capas de inversión térmica. Julio Marbizón da la casualidad de que, además de presidente de un grupo que se dedica al estudio de estos temas en Sevilla, es meteorólogo. ¿Esas circunstancias de inversión térmica se dieron también en otras zonas de España? Sí, prácticamente toda España estaba con una inversión térmica. ¿Tú crees que eso puede justificar esta oleada masiva de ovnis o no? Bueno, efectivamente, como decía José al principio, es una idea en principio, pero después las características de los avistamientos que ha habido nos hacen pensar que no, que aunque existían estas condiciones favorables para un posible espejismo, Bueno, perdona que te interrumpa. En una primera fase, ¿la hipótesis te parece aberrante como meteorólogo? No, en absoluto. Yo digo que es como una primera idea, como una primera impresión. Yo mismo en Sevilla dije que podía ser un efecto de una inversión térmica en las capas. Nos encontramos sorprendidos esa mañana y, lógicamente, luego reaccionamos cuando reconsideramos mejor. Es la respuesta seria que se puede dar a este tema en ese momento. Después las características hacen cambiar de esa postura. Puntualizando, es obligado plantearse en un primer momento que hay que tener en cuenta esas circunstancias atmosféricas especiales, pero después los hechos han dejado claro que esas circunstancias atmosféricas no explican el fenómeno. Exactamente. Bueno, pues ahora que tienes tú las palabras, cuéntanos qué es lo que ha pasado en estos días en toda la zona de Andalucía. Ha habido muchos avistamientos, algo fuera de lo normal.
Pues sí, no, fuera de lo normal ha sido todo avistamientos de luces, en información, distintas luces en movimiento, lo cual descarta bastante la primera impresión que decíamos, y últimamente te puedo decir que sobre Sevilla se está viendo 2 días seguidos una luz muy roja, extraña, que no es una estrella, que no es un planeta, y que se mueve a una velocidad ni de estrella ni de avión, y que está ahí, que realmente no sabemos lo que es, sabemos lo que no es, pero no sabemos. ¿Cómo se pueden dar las circunstancias, Julio, de que tenga una localización bastante constante, que durante 2 noches consecutivas aparezca en el mismo sitio y no se haya hecho un estudio, te hablo a nivel oficial, o si lo ha hecho es que no sabemos los resultados? ¿Qué es lo que piensas tú? Posiblemente ese es el problema, que no sabemos nunca los resultados de esos estudios a nivel, como llamar, nivel superior, que nunca sabemos realmente quién hace estos estudios, ni cómo se hacen, ni a dónde llegan estos resultados. Este es un problema muy antiguo ya dentro del tema en que estamos hablando. Perdón, ¿me vas a permitir que añada algo Te sobre permito lo esto? que quieras, sí. Hay una pregunta obligada, desde luego, cuando nos planteamos que está ahí 2 días, como estuvo en Madrid, y es teniendo como tenemos medios de defensa, ¿cómo es que estos medios de defensa no se movilizan? Bueno, hay que decir que se movilizaron, no podemos dar detalles al respecto, pero que la clave... ¿Pero por qué no podemos dar detalles al respecto? Bueno, no, sencillamente vamos, porque esto es información, materia reservada, y yo creo que bueno, cuando se... O sea, lo importante aquí ¿Tú es tienes que información de eso o no la Bueno, tienes? sí, pero la tengo indudablemente a través de otra gente. Ahora, tengo una información siempre indirecta, digamos, a través de terceras personas, pero suficientemente calificadas, y lo que hay que tener bien en claro es que estaba a una altura tal, muy elevada, se conoce la altura con precisión, muy elevada, tal que no podría ser captado, si es que era un objeto físico, no podría ser captado por el radar, y segundo, no pudieron llegar hasta allí los múltiples aviones, cazas que salieron en su persecución, puesto que superaba con mucho el techo que tienen permitido para su vuelo estos aviones. Ahora, lo asombroso aquí es cómo esos objetos, digamos, se mueven, se van desplazando con la Tierra, o sea, se van desplazando, digamos, sobre el mismo sitio, ¿no? Me parece que este simplemente es uno de los datos anómalos y extraños que han ocurrido últimamente. En estas últimas semanas han ocurrido cuestiones muy extrañas, como por ejemplo los científicos rusos, recuerdo ahora más o menos, la noticia con más o menos precisión, han descubierto que la Tierra estaba siendo sometida a un bombardeo, digamos, de radiaciones cósmicas, pero muy especial. No recuerdo con más precisión la noticia, pero viene a ser más o menos esta la idea. Se estaban creando unas circunstancias muy anómalas en el polo sur. Simplemente es un dato ese. Otros datos a comentar sería, por ejemplo, que hace cosa de 2 meses hubo una noticia que circuló sobre todo por Estados Unidos con mucha pujanza, y es que en la Unión Soviética varios científicos habían descubierto que había satelizado en torno a la Tierra desde el año 56 13 objetos, que ya habían sido descubiertos anteriormente por un norteamericano que los había atribuido un origen natural, pero ellos estaban convencidos de que eran los restos de una nave extraterrestre. No tiene mucho que ver, pero cosas raras hay que están ahí y que sin embargo la ciencia no llega hasta este momento a... Pues vamos a lo más cercano, vamos a lo Yo más estoy próximo. de acuerdo con una cosa que ha dicho Enrique ahora mismo, por lo menos en la parte que toca a Sevilla, la parte del Aljarafe, donde exactamente yo he visto últimamente este objeto, se mueve con la Tierra, pero más rápido que la Tierra. O sea, no va exactamente con el movimiento de la bóveda celeste, vamos a llamarle para entenderlo. Y realmente es más rápido que este. Ahora, es un objeto, pero podría haber otros, digamos, que... O sea, podría haber algunos que estuvieran más bajos, como los ha habido, de hecho, que han perseguido incluso automóviles, como en Guadalajara hace 5 días, Bueno, y habría otro que debería ser de unas dimensiones un tanto considerables para la altura que estaba. La noche del avistamiento de Madrid hay un aterrizaje en Castilleja de la Cuesta, o sea que entonces este ya no está en altura, este está en tierra. Y un flash a una altura muy baja. Una cosa que sería interesante determinar, puesto que a mí me han llegado informaciones muy variadas por parte de los visualizadores del fenómeno, es el tamaño en minutos de arco que tenía el objeto. ¿Qué noticias tenéis vosotros? Por ejemplo, a través de uno de los